Buenas noches, queridos compañeros y profesora Gina Villalobos. Mm, Quiero agradecer de antemano esta oportunidad que me brinda la Universidad Autónoma de Manizales a través de la asignatura Negocios Internacionales. Mucho gusto, mi nombre es Yair Merlano Jiménez, soy estudiante de 10º semestre del programa de Administración de Empresas. En esta oportunidad les quiero comentar sobre lo que es los términos del Incoterm. ¿Qué son los Incoterm? Los Incoterm son un conjunto de reglas internacionales regidas por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. Compraventa que se sabe que son las importaciones y las exportaciones que se hacen de productos y servicios entre países. ¿Para qué sirven los Incoterms? El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Son un conjunto de términos y normas estandarizadas para poder tener un lenguaje común entre los países que hacen transacciones comerciales de importaciones y exportaciones. En esta gráfica que podemos ver de fuente de FBP, podemos apreciar los diferentes Incoterms que se dan a nivel internacional, cada uno con unas características dependiendo de qué, de lo que son las documentaciones requeridas, los costos entre el comprador y el vendedor y también los riesgos inminentes que pueden haber en el momento del transporte de los bienes. Entonces podemos apreciar cada uno de ellos. EXW es un Incoterm que significa S-Word, que es en fábrica, lugar convenido. Significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, es decir, fábrica, almacén, etc. Es decir, de aquí, desde que sale de la fábrica hasta el punto de embarque para que se pueda la mercancía se pueda llevar hasta el destino del vendedor. En este caso, este término representa así la menor obligación del vendedor y el comprador debe asumir todos los costos y riesgos desde que sale desde la fábrica. Seguimos. Está también el FOB, Free on Board, libre a bordo, puerto de carga convenido. La responsabilidad del vendedor termina cuando la mercadería sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Es decir, el FOB termina hasta el puerto de embarque, hasta que la mercancía está en el buque. ¿Sí? Toda esta trayectoria, desde la fábrica, el punto de transporte, el puerto y lo que es ya la puesta en el buque, todos estos costos están asumidos por el vendedor. La documentación requerida y los riesgos también los asume el vendedor. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes. Si la entrega tiene lugar en los locales
del vendedor, este es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. En términos, puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vía navegable al interior de un país. Seguimos. También está el Incoterm FAS, Free Along Ship, libre al costado del buque, puerto de carga convenido. En este, la característica es que significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es colocada al costado del buque, en el puerto de embarque convenido. Podemos apreciar entonces que las responsabilidades del vendedor van hasta el puerto de embarque, ¿sí? Al costado del buque. Entonces podemos darnos cuenta que también ahí incurren en responsabilidades de documentación requerida y los riesgos. Una vez termine en el puerto de embarque la mercancía, de ahí corre ya la responsabilidad en toda la línea de transporte hasta el punto final por cuenta del comprador. CFR, Cost and Freight, costo y flete, puerto de destino convenido. Para el vendedor, los alcances son los mismos que la cotización FOB, con la única diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta destino. Entonces podemos apreciar acá que toda la responsabilidad del comprador, del vendedor va hasta que llega al puerto de destino, al puerto de destino, la mercancía. Después de aquí, del puerto de destino, ya la responsabilidad la asume el comprador, ¿sí? El comprador la asume. La documentación requerida la asume también hasta el puerto de destino, el vendedor. Los riesgos van hasta un poco más del puerto de destino, que llega hasta la zona de embarque a transporte, la del vendedor. Y ya de ahí en adelante, pues asume la responsabilidad el comprador. En este sentido, el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier coste adicional debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. El término CFR exige al vendedor despachar la mercadería para la exportación. Este término puede ser utilizado solo en transporte por mar o por vías navegables e interiores. Seguimos, entonces podemos apreciar también que sigue el término, el Incoterm CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete, puerto de destino convenido. Significa que el vendedor entrega la mercadería cuando ésta sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar los costos y el flete necesario para conducir la mercadería al puerto de destino convenido. Aquí entonces podemos apreciar que las responsabilidades son parecidas hasta el puerto de destino con respecto al CFR, ¿sí?
con la distinción de que podemos observar de que los riesgos terminan de la CIF, terminan hasta el punto de embarque de la mercadería, pero los riesgos sí se van, los costos sí se van hasta el punto de desembarque y el punto de transporte de la mercadería, ¿sí? El CIF. En este caso, las condiciones del CIF, el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la prima correspondiente a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercadería durante el transporte. Si vemos que ya se empieza a hablar del término de pólizas de seguro que son a responsabilidad de quién, del vendedor. Entonces aquí en el CIF se da esa condición. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o vías navegables al interior de un país de destino. Seguimos entonces. Seguimos a otra Incoterm, que es CPT, transporte pagado hasta lugar de destino convenido. El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por el PERO. Además, debe pagar los costos del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino convenido. El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurrido después de que la mercadería haya sido así entregada. En este caso, CPT exige que el vendedor despache la mercadería para la exportación. Este término puede emplearse con independencia, modo de transporte, incluyendo transporte multimodal. Ahí puede entrar también un transporte que puede ser vía aérea también, pero todo eso lo asume el vendedor, como podemos apreciar aquí. Va hasta el final de el transporte de la mercadería, hasta el final, y va con un lugar convenido por el comprador. Sí, asume prácticamente todo, riesgo, documentación requerida y costos, el vendedor, ¿verdad? Lo que viene siendo el exportador. Seguimos entonces con el CIP. CIP, que es transporte y seguro pago hasta lugar de destino convenido. El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él, pero además debe pagar los costos del transporte necesario para llevar la mercadería al destino convenido. CIP, el transporte y seguro pago hasta el lugar de destino convenido. El vendedor también debe conseguir un seguro contra el riesgo que soporta el comprador de pérdida o daño de la mercadería durante el transporte. El comprador asume los riesgos y con cualquier otro coste ocurrido después de que la mercadería haya sido así entregada hasta el punto convenido. ¿Sí? También podemos apreciarlo en la gráfica que en este caso CPT también, o sea, va hasta el final de lo que es el punto de destino convenido, a donde ya recoge y toma toda la responsabilidad, asume toda la responsabilidad el comprador. Siendo también hay que aclarar que lo que viene siendo los riesgos están hasta el punto de embarque de la mercadería.
Seguimos entonces. Dar. Entrega en terminal. La mercancía es entregada en la terminal designada, en el puerto o lugar convenido, una vez es descargada del medio de transporte de llegada, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos apreciar, el DAP. DAP hasta el puerto de destino, ¿sí? Hasta el puerto de destino asume documentos, riesgos y costos el vendedor. Una vez desde el puerto de destino, ya lo que es el punto de transporte hacia el lugar final, lo asume todas las responsabilidades de riesgo y costos el comprador. Seguimos entonces y vemos lo que es el DAP. DAP, entregadas en lugar, entregadas en lugar convenido. Vamos a ver esa diferencia. El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada y preparada para la descarga en el lugar de destino convenido. En el lugar de destino convenido. En este caso podemos apreciar en la gráfica que hasta el puerto de destino convenido, ¿sí? Y el lugar convenido ya de transporte ya lo asume, viene siendo asumido por el comprador, ¿sí? Ahora veamos por último lo que es el DAP, DDP, perdón. Entregadas, derechos pagados, lugar de destino convenido. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador despachadas para la importación y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de destino acordado. El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar la mercadería hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros y el pago de los trámites de derechos de aduana, impuestos y otras cargas para la importación del país de destino. ¿En qué contexto se utiliza el e-counter? Hay que tener en cuenta que tiene que haber el enlace del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre las mercaderías del vendedor hacia el comprador, desde dónde se dan los términos de los riesgos asociados, el lugar de entrega de la mercadería, qué documentos tramita cada parte y sus costos, los documentos legales de mercadería, quién contrata y paga el seguro y quién contrata y paga el transporte. Ahora, para finalizar, para contestar la pregunta, ¿cuáles son los Incoterms más usados en Colombia? Todos estos están determinados por el efecto concreto en materia de IVA, impuestos de renta, elecciones de un Incoterm. En este caso, por el IVA, se ve que los más utilizados, que son más favorables a este impuesto, es el FOE, el CIFE. Efectos en materia del IVA en los DAP y los DAP, el DAT y el DAP. Y también los del grupo E, F y C. Excepciones de IVA y transportes internacionales por la selección del e-counter FAS y costos desde este momento en adelante. Y el e-counter TDP y la calidad por la cuestión de la calidad del declarante. Así podemos entonces entender toda esta dinámica de lo que es los e-counter y las normas y pautas para definir un lenguaje estandarizado en el comercio internacional. Muchas gracias.